El expresidente de Bolivia y quien también ya ha oficializado su candidatura, estamos hablando del señor Jorge Quiroga Ramírez, visita Hora 23. Lo saludamos, ¿cómo está? Gracias, qué placer. Tania, buenas noches, un gusto estar en Hora 23. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero quiero empezar, por favor, hablando ya del tratamiento de este proyecto de ley de ampliación de mandato. ¿Cómo ve este fallo del Tribunal Constitucional? Primero, que es necesario por la democracia, porque hay que comprender que en ningún país del mundo uno hace una elección dejándose suficiente tiempo a posteriori para prevenir de que hubiera fraude, vocales criminales y volver a repetir todo con suficiente antelación. Nadie planifica hacer 2 elecciones antes de un término de mandato en ninguna parte del mundo. Y lo que hubo fue inusual, fue inédito, un fraude gigantesco documentado y verificado por la OEA, vocales criminales, y se requiere hacer una nueva elección, pero sin fraude, con vocales imparciales que ya están, con padrón depurado para que no voten los muertos, votemos solo los vivos, una sola vez cada uno, y con servidores informáticos y un sistema de computación, de tabulación, que no permita que se repita esto de servidores ocultos y ese fraude que se vio en la última elección. Eso requiere unos meses, obviamente eso tiene que permitirse prorrogar el mandato, extender el mandato del Ejecutivo Legislativo. Sin Legislativo, sin Ejecutivo, no hay democracia. Se cierra, el Congreso es la definición del primer poder del Estado, tiene que haber Ejecutivo, y el Tribunal, un poco tardíamente para mi gusto, pero comprendió que había que hacer esto. Se supone que esto es vinculante, el Senado lo está aprobando. Esperemos que en diputados no busquen prestarse los diputados del MAS al sabotaje que está haciendo Evo Morales, que quiere hacer milicias, quiere cerrar el Congreso, ya trató de quemar Sencata, ya trató de dejarnos sin gasolina, sin comida, fracasó. En eso estoy seguro que también fracasará en su intento de dejarnos sin Congreso y sabotear las elecciones. Sin embargo, en la última sesión que ha tenido el Pleno del Senado, la senadora Adriana Salvatierra señaló de que no se cumplieron los procedimientos establecidos y que no se tenían todos los documentos y votos aclaratorios de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es justificación, está el documento, son 72 páginas, yo lo vi, lo leí. Lo que quiere el MAS y la gente servil a Evo Morales es sabotear las elecciones. Y para sabotear las elecciones lo que quieren es cerrar el Congreso. Evo Morales lo ha dicho, quiere milicias. Terrible declaración, tan terrible que en Argentina el gobierno que lo asila le dijo que tenía que retractarse y lo obligaron a retractarse. Pues no hay que ser tan ingenuo de pensar que este hombre tan violento, tan atrabiliario, se disculpó porque reflexionó. No, lo obligaron y le dijeron: si no te retractas te vamos a expulsar. Había un proyecto de resolución en el Congreso argentino planteado por la bancada del Partido Radical, el partido del legendario, icónico defensor de los derechos humanos Raúl Alfonsín. No era un partido de derecha, era un partido de centro que estaba planteando que se expulse Evo Morales. Tuvo que retractarse y él está intentando sabotear las elecciones, lo ha dicho públicamente, y hay algunos congresistas que se prestan a ese juego, que le buscan 3 pies al gato y que buscan sabotear las elecciones. Para tener elecciones limpias, transparentes en democracia, se requiere tener un Congreso que extienda su mandato unos meses y el Ejecutivo también. El resto son excusas. Y qué triste que exista parlamentarios que prefieran ser serviles al sabotaje de Evo Morales a defender la democracia, preservando el funcionamiento del Congreso, condición esencial para esta democracia. Al referirse a un sabotaje de estas elecciones, todavía la población boliviana está muy susceptible por todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Y puede el ala dura del MAS generar más tensión, más conflicto en el país? A ver, separemos lo que puede ser lo que Evo Morales llama a ejercer violencia en la calle. Ese es un ala, no digamos radical, es un ala violenta terrorista. Evo Morales llamó, qué vergüenza, un expresidente democrático, 14 años, haciendo fraude y violando la Constitución, llamando a generar milicias como Venezuela en Maduro. Conozco muy bien Venezuela. Los informes de Naciones Unidas y los informes de la OEA te muestran que Maduro tiene 4 sistemas de represión. Un militar, político, pero para la gente, para la población. Tiene escuadrones de la muerte, se llaman FAES, Fuerzas de Acción Especial, que han matado más de 7,000 personas en los últimos 2 años en barrios populares para evitar las protestas. Tiene colectivos armados que han salido ayer
en motocicletas, casi matan al presidente del Congreso, Juan Guaidó. Son grupos que salen con palos, con pistolas, con piedras, a amedrentar y pegar a diputados en la calle. Y Evo Morales llama a replicar eso de escuadrones de la muerte, de milicias armadas, de pegar a parlamentarios en el Congreso acá en Bolivia. Ese es un ala, no es radical, llamémosla por su nombre, terrorista, violenta y de milicias armadas, que ha sido repudiada hasta por los anfitriones de Evo Morales. El examen vendrá en diputados. Yo espero que los diputados sean consecuentes con lo que han hecho. Los diputados del MAS votaron por anular el fraude, votaron por convocar nuevas elecciones, votaron por los vocales imparciales que tenemos, votaron por el proyecto de ley en consulta para extender mandato. El tribunal dijo que procede, es hora de votar en consecuencia con lo que han venido sosteniendo hasta ahora y no prestarse al juego de Evo Morales, que busca cerrar el Congreso, sabotear las elecciones para que llegue el diluvio y la catástrofe, e incluso llamando a esta violencia armada. Permítame, tomando en cuenta estos grupos radicales que hay del MAS, del Movimiento al Socialismo, que respaldan a don Evo Morales, ¿considera que es prudente que el gobierno de transición esté iniciando estos procesos, estos juicios, estas investigaciones, en todo caso, a ex representantes del gobierno de don Evo Morales? Corresponde que la justicia actúe. Fíjese que no es el gobierno, son los jueces y fiscales que ha dejado Evo Morales en funciones. No es el ministro de una cartera u otra que hace esto. Quien hace las imputaciones y las acusaciones son los fiscales que Evo Morales y el MAS han dejado después de 14 años. No existe un solo fiscal, un solo juez, en ningún nivel, juez de partido, en corte de distrito, en el Tribunal Supremo, que no hubiese sido designado por el Movimiento al Socialismo. Yo he enfrentado 14 años, no sé cuántas instancias judiciales, congresales, de gente servir al MAS, y las enfrenté sin problema, y aquí sigo, con persecución, con sentencias, con anotación de bienes, me intentaron quemar la casa, y aquí seguimos. Estos señores son tan cobardes, fueron tan ladrones, tan abusivos, que caen del gobierno después de 14 años y no son capaces de enfrentar a sus jueces y fiscales, que son los que están llevando adelante este procedimiento. Y segundo, hay que entender algo muy claro. No podemos aceptar la amenaza que dice, si fui un ladrón, fui un fraudulento, fui un criminal, me tienes que dar impunidad y no me puedes procesar, porque si no, saco milicias armadas. Es decir, que me tienes que dar impunidad ante los crímenes que he cometido o te hago terrorismo. Ese es un chantaje inaceptable para la democracia. Ahora hablemos de usted, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el futuro del expresidente de Bolivia, ahora candidato? Creo que el momento es determinante para Bolivia. Fue un gran esfuerzo nacional de 14 años, con una movilización de los jóvenes, de los cívicos, de los médicos, de los ingenieros que descubrieron el fraude. Un gran trabajo nacional de absoluta unidad, de mancomunidad de propósito. Y lo que vimos después del 20 de octubre fue un grito de libertad, un amor a la democracia en unidad plena, que logró algo que parecía imposible: acabar con una tiranía. El ícono sudafricano Nelson Mandela decía, todo parece imposible hasta que se lo hace. Te puedo decir que en Venezuela, en Nicaragua, que están peleando allá con el tirano de Maduro, en Caracas, en Managua, con el tirano de Ortega, no podían creer que aquí en Bolivia en unas semanas logramos lo que parecía imposible: expulsar al tirano que violó la Constitución, que desconoció el referéndum, que hizo un fraude gigantesco, y mediante esta movilización, con una auditoría de la OEA, con un fallo del Tribunal Constitucional 003-2001, y logrando que Evo Morales haga efectiva su renuncia, aprovechando la cobardía de que escapó a México, se hizo efectiva la renuncia e hicimos la sucesión constitucional. Eso parecía imposible, lo logramos. ¿Cuál es el desafío ahora? Garantizar que nunca más vuelvan. Yo no quiero que nuestra Bolivia sea Nicaragua o Argentina o incluso Perú, donde hemos aprendido que un gobierno que tuvo mucho tiempo en el poder, mucho dinero, mucho tiempo en la gestión, conforme llueven las denuncias de corrupción, en la elección, después de que termina esta tiranía o este régimen corrupto, les va mal. Pero después vuelve la nostalgia de que hubo buen momento económico por los precios altos, por la herencia que le dejamos de gasoductos, y retornan al poder. Cristina Kirchner, increíble, tuvo 12 años, corrupción por doquier, un montón de denuncias, no se la procesó como se debía, acaba de volver de vicepresidenta en Argentina. Ortega,
estuvo en el poder, salió, llegó el gobierno Chamorro, otros débiles, volvió y ahora no lo sacan más. En Perú, Fujimori fugó a Japón. La primera elección sacó 4 diputados. Las siguientes 3 elecciones consiguió mayoría en el Congreso y determinó todo lo que pasaba en el Perú, a pesar de haber tenido una gestión autoritaria y abusiva. Entonces, ¿qué es la prioridad ahora? Hacer un gobierno fuerte, sólido, con una propuesta clara, con la capacidad y credibilidad para ejecutarla y que garantice que tengamos democracia y libertad para siempre y no un mero paréntesis como lo tuvo Nicaragua, como lo tuvo Argentina o como lo tuvo Perú, y que este esfuerzo lo honremos garantizando que nunca más, jamás vuelva el proyecto tiránico del MAS en las próximas décadas. Hay otros candidatos. ¿Cómo se evitaría la fragmentación del voto? Concentrándolo en base a la propuesta. Por eso, fíjese que hay varios y hay una sola propuesta que es la que he puesto sobre la mesa, con lineamientos claros de reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y de proyección internacional. Porque va a ser dura la tarea y hay que entender que tendremos momentos económicos complejos. Yo he tenido que lidiar con ellos en el pasado. He estado en función pública 2 veces de ministro joven, cuando Argentina nos dejó de comprar gas. Tuvimos que hacer ajuste fiscal, subir los impuestos y sacamos a la economía a flote. 98-2003, las Naciones Unidas, CEPAL, el órgano económico, le llamó la media década perdida de Sudamérica. Ellos la escribieron, yo la sufrí. Yo era vicepresidente, después presidente. Teníamos que hacer programas de empleo, condonar deuda. Hicimos el gasoducto al Brasil, inauguramos ese ducto, el del 99. Hice el gasoducto Yacuiba-Río Grande paralelo en un año para que seamos una potencia gasífera. Todo ese trabajo terminó beneficiando a Morales, pero tenemos la capacidad, credibilidad para enfrentar la dificultad económica que se avecina, porque ha terminado el contrato con Brasil, se va a extender por un tiempo, llegan momentos complejos, he hecho una propuesta clara en todos los frentes y estoy seguro que vamos a lograr concentrar el apoyo para garantizar que tengamos un gobierno que responda a los desafíos que se avecinan y que garantice que no tengamos un mero paréntesis democrático, sino que abramos décadas, no de forma personal, sino como proyecto, que garanticen que en Bolivia la tiranía no vuelva a apoderarse de nuestra Bolivia. Señor Tuto, claramente le pregunto, ¿Estado o República? Bolivia es Estado plurinacional y es República. Dice más veces, la gente no lee la Constitución. Yo lo sé porque el proyecto de la Calancha lo cambiamos 154 artículos, fui duramente criticado y los invito a hacer Google y a poner el buscador y van a ver que la Constitución, como está ahora, dice más veces República que plurinacional. Seguimos siendo República. ¿Quién va a ser su acompañante de fórmula? La mejor o el mejor boliviano que podamos encontrar. El tiempo es breve, estamos trabajando ahora primero en la propuesta, porque la propuesta es la que genera adhesiones. Yo no quiero que se plieguen a lo que estamos haciendo por el color de mi saco, por mi sombrero, porque troto, no, por la propuesta de Corazón Verde Digital Económico, con baterías de litio, repartiendo acciones de propiedad del Estado a todos los bolivianos mayores de edad para que seamos agentes económicos, con seguridad, sin narcotráfico, sin corrupción, con seguro universal de salud, con educación, haciendo de Bolivia la plataforma digital del siglo XXI y resistiendo el contraataque de Maduro, de Castro, de los socialistas 21, que los sé enfrentar, porque lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Son los lineamientos básicos. Estamos pidiendo, en primer lugar, que se adhieran. Agradezco a toda la gente que en las redes se pliega, a todos los jóvenes con los que he conservado, a todos los dirigentes indígenas, salteños, cochabambinos, potosinos, que hemos venido conversando. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias por adherirse. Hay que buscar la alianza instrumental de la sigla. Hay un requisito. No hay tiempo de recoger firmas. Estamos conversando con agrupaciones regionales y partidos políticos. Eso es hasta el 24 y después vendrá el tiempo de las definiciones de personas que se adhieran al proyecto de vicepresidencia y en el Congreso. ¿Con quiénes podría aliarse? Le hago esta consulta. Camacho, por ejemplo, hay muchos quienes consideran que todavía él políticamente no está maduro, que se anticipó. A ver, yo no soy amigo de entrar a competir. Yo quiero que la gente nos apoye por lo que representamos y por la propuesta que hemos presentado al país, no por descalificar. Uno no se vuelve el guaripolero del colegio por con martillo golpear a los otros para que se vuelvan más pequeños. No es la forma que he hecho política. La hago con propuesta, trato de defenderla, de debatirla, de explicarla en detalle. No entro en descalificaciones. Todos tienen el derecho democrático a participar. Te diría un par de cosas sobre el tema que se habla de división. Primero, a ver, si tú sales a decir, Vania, yo anuncio mi candidatura para el año 2030.
Y aquel que se presente después, como yo ya anuncié primero, el 2030, nadie más se puede presentar porque si no le voy a decir que está fragmentando. No es así. El año pasado había 9 en la papeleta. En Bolivia, los bolivianos sabemos votar con inteligencia. Imagínate que tú digas, no me gusta la película Joker, pero no me obliguen a pensar, no quiero ver propuestas. Póngame una otra película, no quiero ver 8. Póngame una sola para yo escoger así por descarte. No, no. Eso quiere Analicen decir que las propuestas, vean, ¿usted no está de acuerdo con el Frente Único? No, no es que esté... Yo voy a tratar de aglomerar la mayor cantidad de voluntades, pero el decir Frente Único, primero, que es quimérico, utópico, no va a funcionar. No hubo el año pasado y la gente supo votar por una opción para sacar a Evo Morales más allá de que hubiese o no propuestas. Entonces, el decirle a la gente, después de que tú eres joven y no te acuerdas, que antes, ¿por qué se repudiaba la clase política? ¿Sabes por qué? Porque en el Congreso era la segunda vuelta y se hacía un frente grande de gobierno, repartiendo ministerios y embajadas entre dirigentes. La gente votaba por Jaime Paz, por Sánchez de Lozada y después veía que se juntaban a pesar de que eran enemigos y repartían ministerios, y ese repudio usó Evo Morales para encumbrarse en el poder. O el tercero era presidente también, ¿no? ¿Ah? O el tercero era presidente. Así es. Y ahora, ¿sabes quién es el presidente? El primero, nadie más. ¿Y quién es el primero? El que elige la gente. No el que nos sentamos 7 dirigentes en una habitación a la moneda, por tamaño, por abecedario, a decir, eres tú, después yo. No, ahora elige usted, ciudadano. No deje que le quiten ese derecho nunca más. Usted elige en primera vuelta la opción que quiera, que pueda concentrar esa votación. Y si no, en segunda vuelta, usted elige presidente. No vuelva a lo que teníamos antes, que repudiábamos y que Evo Morales utilizó con mucha efectividad, de decirle, no, júntense ustedes 7 y tráiganme uno solo porque no quiero pensar. No, evalúe las propuestas. Sí, voy a buscar concentrar la mayor cantidad de gente, de adherentes y la mayor cantidad de votos sobre una propuesta, no sobre personalismos ni un proyecto de corte personalista. Ahora, a propósito de estas propuestas que la gente debe evaluar para decidir su voto, decidir a sus gobernantes, ¿los debates van a ayudar mucho en esto? Creo que sí, después de 14 años, qué bueno que podamos hacer debates. Yo recuerdo que antes había, y a partir de la llegada de Evo Morales de 2005 se cortó toda posibilidad de debates. Es democrático, en otros países es obligatorio tenerlos, y qué bueno que sean debates de altura, con propuesta, y obviamente para tenerlos hay que esperar que vengan propuestas, porque fíjese que hay candidaturas que dicen, soy candidato, esta es la acompañante, esta es la sigla, y no nos dicen cuál es la propuesta. Yo creo que el orden de los factores es decir, primero la visión del país, poder explicarla, desarrollarla, después atraer adherentes, armar el proyecto con las personas que respalden esa propuesta y después debatirla en todos los niveles. ¿Algunos políticos lo han buscado para conformar estas alianzas? Estoy hablando con mucha gente, pero yo no soy amigo de ventilar en público con quién hablé, cuándo, qué hora. Vengo de reuniones, voy a reuniones, no duermo poco, mientras trote media hora al día, sigo. Si puedo comer bien y si no también sigo, lo hacemos, pero lo importante es que la gente entienda qué vamos a hacer por los bolivianos. Ante dificultades económicas que se avecinan, cómo vamos a relanzar Bolivia, haciendo de nuestro país el corazón integrador de Sudamérica, con las baterías de litio manufacturadas acá, con energía verde, sostenible, integrando a Bolivia al siglo XXI, haciendo de nuestro país la plataforma digital, los elefantes azules, esos edificios sin uso que nos ha dejado Evo Morales, todos serán gigantescos centros de datos para hacer de Bolivia la plataforma digital de Sudamérica, o serán hospitales para dar el seguro universal de salud. Hemos detallado eso sobre la lucha contra el feminicidio, acumulando penas, incrementándolas para aquel que abuse a la mujer, defensoría del niño y de la mujer. Hemos detallado varias ideas fuerza, estamos recibiendo muchos aportes, entregaremos la propuesta detallada, integral, como el desarrollo agrícola, turismo, todas las cosas que faltan, que me han dicho por las redes, gracias, la estamos trabajando, sigan enviando aportes y lo haremos en función a una propuesta y no en función a personalismos o consignas. Ahora, es innegable que el MAS va a tener su participación en el Congreso y puede tener una participación amplia, ¿no?, en estas próximas elecciones. ¿Cómo tendrá que ser el nuevo gobierno? ¿Habrá negociaciones como hubo en otros años? El presidente lo elige la gente, nunca más lo elige las negociaciones. Olvídense de eso, cambió. Entonces, cuando la gente dice, negocien algo, no. El poder lo tiene la gente, nunca más el dirigente. Ese cambio en la Constitución
Hice la propuesta y lo impusimos. Evo Morales quería reelección indefinida, acotamos a una sola, él violó la Constitución, trató de cambiar la Constitución por referéndum, no lo dejamos. Y el cambio central que propuse el año 2006, que se impuso, es que la segunda vuelta ya no es en el Congreso, no es entre congresales y dirigentes, es con la gente. Ese poder lo tiene usted, no lo devuelva nunca más, ejérzalo. El presidente lo elige la gente. En primera vuelta, si le da el voto y concentra en una opción que dé visión de futuro, o en segunda vuelta, esa es la forma en que se define, y eso no va a cambiar nunca más. ¿Y qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Cómo lidiar con ellas? Usted sabe muy bien de eso. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Yo he aprendido mucho, yo he aprendido de Óscar Motete Zamora, que en paz descanse, yo era un joven ministro, me enseñó mucho a negociar, yo negociaba con la COP, y siempre supimos sacar las cosas adelante, con tolerancia, con paciencia. Pero retrocedo a un elemento que señalabas. No pintemos el diablo en la pared para que alguien venga a disfrazarse de exorcista. Soy opositor al MAS, a Evo Morales, lo he sido 14 años, he sufrido la persecución, se me ha quebrado la familia, pero no es esa la razón por la que deben apoyar. ¿Qué hice antes? No. ¿Qué voy a hacer los próximos 5 años? ¿Qué vamos a hacer juntos los próximos 5 años? Partiendo de una premisa realista. En esta elección que se avecina, el MAS no va a tener ni por asomo la representación parlamentaria que tiene ahora, ni por asomo. Con fraude, con el gobierno, con el manejo de canales oficiales, paraestatales, con intimidación, con persecución y con fraude, sacaron menos de la mitad de votos, 45, 46%. Ahora van a sacar la mitad de eso. ¿Van a tener bancada? Sí, qué bueno que la tengan. Y les pido, trabajen para construir futuro, representen a sus votantes, no busquen impunidad para los ladrones que se fueron, que se exiliaron. Ojalá que trabajen de esa manera los dirigentes del movimiento al socialismo. El próximo gobierno va a ser alguien que no sea del MAS. La pregunta es, ¿va a ser un gobierno sólido, competente, que dé respuestas de largo plazo? ¿O va a ser un gobierno timorato a lo que fue Macri en Argentina, a lo que pasó en Nicaragua, que permita que el MAS vuelva de aquí a 5 años? Yo les garantizo que con el proyecto que estamos liderando vamos a asegurarnos de tener una Bolivia libre, democrática, corazón verde, digital, con prosperidad, con seguridad, sin narcotráfico, sin corrupción, y que el MAS se quede, el MAS como proyecto que participa en democracia. Pero Evo Morales, los tiranos, los ladrones, nunca más vuelven. Señor Tuto, quiero mostrarle este cuadro donde nosotros mostramos y reflejamos las prioridades que deberían haber. Y usted me señala cuál considera que es la más prioritaria. Leemos: economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. ¿Cuál considera que es la prioridad? A ver, hemos presentado lineamientos que incluyen todos estos en 4 grandes módulos. La reconstrucción económica, que tiene que ver con lo que estás poniendo allá. La reparación democrática, que es toda la parte institucional de lucha contra la corrupción, de reforma de la policía, desconcentrando la policía. Te soy franco, yo veo demasiados policías cuidando a exgobernantes masistas acá, en lugar de estar en las calles y barrios cuidando a los ciudadanos. A cambiar el sistema de justicia con jueces independientes. La gente dirá, nunca, la justicia siempre fue mala. Discrepo. En un momento dado yo puse contra viento y marea los mejores jurisconsultos en el Tribunal Constitucional, que no existía. Yo lo creé cuando fui vicepresidente. Puse a los mejores jueces en la Corte Suprema, Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo. El gobierno perdía juicios que nos hacía Ana María Campero o demandas en el tribunal. Evo Morales tenía puro aúlicos serviles y nunca perdía nada. Pusimos la mejor gente en aduana, en servicio de impuestos, en caminos, para que trabajen para el pueblo y no para los coteos partidarios o para la corrupción. Hemos hecho una propuesta integral en todo el módulo de reducción de la violencia, asegurándonos que tengamos cárceles de verdad, con uniforme, acumulación de penas. Si tú violas, matas y pegas a alguien, se acumulan las penas, nunca más ve un delincuente atroz la luz de la libertad en el aire, nunca más sale por la calle. Y si cometes actos violentos contra una mujer versus un hombre, la pena va a ser incrementada. Si es tu familiar, incrementada, porque un padre debía cuidar a la hija, a la esposa, no golpearla, no pegarla, no maltratarla. Incrementar esas penas, acumularlas con defensoría del niño y de la mujer, y también en el frente internacional, lo que ponías allá, relaciones exteriores, apertura al mundo económico. Me duele que Evo Morales, cuando México, Perú, Chile, Colombia han hecho decenas de tratados
tratados de apertura comercial con China, con Tailandia, con Corea, con Europa, con Estados Unidos, con Japón. Evo Morales decía, porque de Venezuela le instruían, cerremos la economía y voy a exportar camélidos a Cuba. Dios mío, lo que nos dejó. Apertura económica y defensa democrática intransigente. Si vengo defendiendo los valores democráticos en Bolivia, y lo he hecho en Venezuela, donde me han declarado persona no grata 2 veces, me han deportado de Cuba el año 2018, como gobierno seré intransigente en la defensa de la democracia y voy a garantizar, por ejemplo, que la Embajada de Cuba se va de Bolivia. Es un centro de conspiración, conmigo no se quedan, y voy a seguir defendiendo a todos los países que están luchando por democracia y que han venido a hacernos daño. Aquí han llegado testaferros venezolanos, tú sabes bien, a comprarse medios de comunicación. Evo Morales nacionalizó todo, pero no el ferrocarril, porque era de un venezolano, y yo lo voy a nacionalizar, va a ser de Bolivia, y vamos a hacer el corredor bioceánico, porque Maduro y sus amigos jamás lo harían en Bolivia con un gobierno democrático. Yo sí lo voy a hacer, que le duela a Maduro, que le duela a Evo, sus amigotes que se han apoderado del ferrocarril se van de Bolivia. Don Jorge, gracias por su visita, que le vaya muy bien. Vamos a estar pendientes a su debate. Perfecto. Y también a quién será su acompañante, ¿no? A todos. Hombre, mujer, veremos qué pasa.